que ha habido. Les traigo el video de la energía interna, EU. Y bueno, como la energía potencial y cinética, esta también es energía de contenido. La vamos a estar denominando como U, energía interna. Y lo importante aquí es que es función de temperatura. Es decir, así como el otro, la energía cinética era por la velocidad, la energía potencial era por la altura o posición, esta energía interna va a ser por la temperatura. Y aquí les traje la ecuación. La energía interna es masa por capacidad calorífica de la sustancia a volumen constante. Aquí está el volumen, porque también existe una presión constante, que también es importante, pero en este momento vamos a estar viendo esto, ¿ok? Y el cambio de temperatura, obviamente, esto es lo fuerte. O sea, realmente lo que vamos a estar viendo es el cambio de temperatura, ¿no? Luego les explico más sobre el CB, pero así a simple vista es la capacidad calorífica de una sustancia a una temperatura fija y a un volumen constante. ¿Qué quiere decir esto? Es cuánta energía puede recibir esta sustancia a esta temperatura si el volumen fuera fijo. Aquí tenemos, por ejemplo, un tambo. Hay muchas moléculas, ¿no? Arriba, abajo, chocan, regresan, etc. Pero el volumen es constante, es decir, no está cambiando el tamaño del sistema, de nuestro sistema. Vamos a suponer que hay una masa de 100 kilogramos. Y pues para varias sustancias, esta es muy típica de una sustancia, ¿no? La capacidad calorífica del dióxido de carbono es tanto, 0.65 kilojoules por kilogramo. Es decir, si le subes a un grado, esto es lo que te va a guardar. Y por el otro lado, el aire es un poco más, es decir, te puede guardar más energía por unidad de grado en la misma masa, ¿no? Okay. Y lo que les quería explicar así más sobre todo es un poco de teoría de energía interna. Esto viene siendo más que todo, cuando nosotros le metemos temperatura, generalmente lo asociamos a calor, ¿no? Entonces, si le estamos metiendo calor a nuestro sistema, la temperatura va a subir. Las moléculas se van a empezar a mover más, van a vibrar más, van a girar, etcétera, todo tipo de movimiento. Hay muchos cambios, y los cambios que les quería demostrar es, más que todo, los cambios cinéticos internos. Este tipo de energía es mucho más de molecular, no tanto de, o sea, como macromolecular. En el caso de la velocidad, pues eso lo vemos a simple vista, o la posición, eso sí. Estos cambios de energía interna son más moleculares, así más chicos, no los podemos ver a simple vista. Y lo que les quería presentar es, cuando nosotros calentamos, o no calentamos, cuando cambiamos la temperatura, es decir, incrementamos la temperatura, las moléculas se van a estar trasladando un poco más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que se van a trasladar entre sí, quiere decir simplemente el movimiento de las moléculas. Le metemos más temperatura, más se mueve, ¿no? O sea, si esto estaba normal aquí, se mueve así. Cuando le subimos la temperatura, se mueve más largo, ¿no? La rotación, entonces dentro del mismo molécula, supongamos que tenemos una molécula que es doble y gira lentamente. Ahora, en este caso, ahora si le metemos más calor, va a girar mucho más. Va a estar girando más rápido. Y vibración, ustedes saben, vibran tantillo las moléculas. Y lo estoy representando con estas dos líneas. Entonces, van a estar vibrando más, ¿no? Más fuerte, con más ganas. Ok, esto es con respecto a la cinética. Y potencial, esto es un poco más complejo, más de química molecular, pero ahí se los presento. Es los cristales, como ustedes saben, vamos a poner aquí formas cristales. O sea, si les metemos calor, empiezan a cambiar las formas de los cristales, etcétera. Más fuertes, menos fuertes, algunos se degradan con la temperatura, otros no. Ahí empiezan a variar. Los enlaces dentro de estos mismos, ustedes saben que aquí existe un enlace químico. Y la electricidad estática, entre otros muchos más de potencial. No me quiero meter tanto en eso, pero tenganlo en cuenta. La energía interna, siempre que va asociada a la temperatura, estamos cambiando la cinética molecular y la energía potencial molecular. Y ahora sí les voy a presentar un ejemplo bien rápido, y para que no digan que no les dejo un ejemplo. Vamos a suponer en este mismo caso, tenemos dos más, además le voy a sacar una hoja. Ok, tenemos energía ejemplo de energía potencial.
así sería ejemplo de energía potencial. Entonces, por definición, masa CV delta T. Ok. Tenemos aire, una masa de 100 kilos. Su CV ya teníamos de datos pasados. Es esto. Y está a una temperatura 1 de 300 Kelvin. La vamos a pasar a 310 Kelvin. Es decir, un delta de temperatura de 10 Kelvin. ¿Okay? La energía inicial, pues la masa inicial, CV inicial, a una temperatura inicial. La final sería masa final, CV final, temperatura final. La diferencia de estos dos nos va a dar esta. ¿Ok? Es decir, UF menos UI. Ok, vamos a suponer que el CV inicial es igual al CV final, es decir, que es constante la capacidad calorífica. Ha de variar un poco, pero no es así muy grave, así que lo podemos considerar constante. Entre más cambio de temperatura, más cambio hay, así que entre más cambios hayan, pues, ténganlo en cuenta. Por ejemplo, si tuviéramos una temperatura de 500 a 1500 Kelvin, ahí muy probablemente ya no aplique. Y si tienen que buscar un CV a esta temperatura diferente, en fin, pero este lo va a tomar constante. Entonces la masa inicial y el CV son iguales, así que voy a suponer que esto se queda igual, temperatura final menos temperatura inicial. Esto, recuerden, estoy restando, simplemente estoy sacando un factor. Masa de 100 kilogramos, CV 0.718 kilojoules por kilogramo, y la temperatura final hemos dicho que era 310 menos 300 Kelvin, así, simplemente 100 kilogramos, va a quedar así, voy a poner solo unidades, 1000 por 0.7118 kilojoules. Ok, ¿qué viene siendo esto? Pues un buen de energía. No sé si recuerdan los otros ejemplos que habíamos hecho, pero la energía cinética, energía potencial nos daban unos valores de 15 y creo que el otro 50 joules. Bueno, aquí por el simple hecho de calentarlo, o bueno, no calentarlo, de incrementarle 10 kelvins, nos está cambiando todo esto. Así que si es un buen, tengan en consideración. Otro ejemplo rápido, más bien como teórico, el CV, vamos a comparar dos CVs. Tenemos 657 kilojoules kilogramo, y el otro CV vamos a ponerlo del aire, hemos dicho que 218, ¿no? Kilojoules por kilogramo. Aquí a simple vista, si les preguntaron cuál retiene más energía calórica, claro. Por ejemplo, si quisiéramos un aislante, o más bien, si estuviéramos en un ambiente en donde solo existiera CO2 o aire, y quisiéramos ver cuál va a durar más tiempo, es decir, o sea, antes de que se cambien los grados, por ejemplo, cuando va a haber un cambio de un grado, ¿cuál nos convendría para que el calor sea bajo? Quiere decir que no haya mucha transferencia de energía. Ok, a simple vista sería este, y se los pongo aquí porque el delta U, si la masa es igual, el delta de temperatura es igual, solo nos queda variar el CV del CO2, masa es igual del aire, delta de temperatura igual, aquí sí cambia. Entonces este producto va a ser igual, entonces esto no va a afectar. Nos queda estos. Si lo que queremos es de un delta U pequeño, vamos a necesitar que el CV sea pequeño. En este caso sería este. Este nos va a ayudar a no perder tanto calor, ¿ok? O temperatura, si van de la mano. Ahí luego voy a subir un video en el que les explico eso. Y más que todo, esto fue el ejercicio de la energía interna. Espero les haya gustado.